Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que es un tema que realmente muchas veces retumba dentro de nuestras iglesias. Este tema a muchos los llena de temor, a otros los llena de espanto y a algunos le da una falsa seguridad de lo que es estar confiado en Dios. Y esto que vamos a estudiar esta semana es una lección que impacta la vida de todo creyente en esta tierra. Tanto así que puede ser de salvación o de perdición. ¿Por qué digo esto? Bueno, la lección de esta semana es la lección número 6. Su título es Sufrir por Cristo. ¿Qué cosa es sufrir por Cristo? Cuando un cristiano sufre por su fe, ¿cómo es que el cristiano muchas veces tiene que enfrentar el fuego de la persecución y cómo este fuego de persecución puede ayudarle o a salvarse, a crecer en fe o a ser derribado por las fuerzas del mal? Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas muy fascinantes. No porque querramos ser amarillistas o de alguna manera hacer algo sensacional con este estudio. Todo lo contrario. Lo que pretendemos con este estudio de esta lección es prepararnos para cuando llegue ese fuego de la prueba. En esta lección, Sufrir por Cristo, vamos a ver lo que son esos ejemplos de prueba. Vamos a ver cómo los cristianos en el siglo I fueron acusados, fueron llevados hasta el juicio y muchas veces en medio de la prueba ellos demostraron fe y valor. De tal manera que esta es una lección que nos va a llenar de fuerza, de fe, de esperanza y de poder para estar firmes, anclados en la verdad, a pesar que se desplomen los cielos. De tal manera que, para finalizar en esta semana, vamos a tener un tema interesante, que es el secreto para tener victorias y estar listos para cuando venga nuestro Señor, a pesar de las pruebas en este mundo lleno de maldad y de pecado. Vamos a estudiar estos temas muy importantes. Escuche usted, ¿cómo fue la persecución de los primeros cristianos? ¿Cómo fue esa persecución? Esto usted va a estar aprendiendo. También va a descubrir qué ejemplos de sufrimiento nos dejó Jesucristo y cómo estos ejemplos nos ayudan a nosotros a prepararnos, a enfrentarlos y lograr victoria. Y digo más, ¿por qué no debe de sorprendernos el fuego de la prueba? ¿Cuál es la razón que no nos debe de sorprender? Bueno, esta semana usted lo va a descubrir. También va a conocer qué pasará en el juicio con el pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios enfrenta este juicio, no solamente aquí en la tierra, sino también cuando Cristo venga por segunda vez. Y para finalizar, tenemos un tema que es exquisito: cómo tener fe en medio de las tribulaciones y salir victorioso. Por lo tanto, amárrese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para estudiar la lección de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, el verso número 21. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Padre, pídote que la gracia de nuestro Señor Jesús, la sangre derramada, venga a cubrirnos y a purificarnos por la fe en su santo nombre. Te rogamos que nos bendiga, nos acompañes en el estudio y el repaso de esta lección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien,
Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este es un pasaje que en realidad a muchas personas les llena de preocupación, porque la denotación de este texto parece decir que fuimos llamados para padecer, para sufrir, y si es posible, para morir por nuestra fe. En realidad, yo diría que este pasaje nos está haciendo un llamado para que cuando llegue la prueba o el momento de la prueba, nosotros tengamos como propósito dar testimonio del Señor y así brillar por Cristo. Cristo, al momento de su prueba, al momento de su maltrato, al momento de que Él fue maltratado, Él lo que hizo fue brillar, no opacar el mensaje que traía del cielo, y de esta manera Él nos dio ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas. ¿Cómo? Dando ejemplo, brillando aún en medio de la prueba. La historia de la persecución en los primeros siglos del cristianismo es bien conocida. La Biblia tiene relatos vez tras vez que hablaban de la persecución futura. Por ejemplo, en el libro de Mateo podemos encontrar que Cristo advirtió acerca de la persecución. Él dijo que huirían a los montes. También lo encontramos en el libro de los Hechos. Aquí nos damos cuenta que a la iglesia primitiva o a la iglesia naciente le esperaba la persecución. Y esta persecución y sufrimiento también se extendería como una realidad en la vida de los cristianos, así como lo menciona el apóstol Pedro. De tal manera que ayer, en el pasado, hubo persecución. Hoy, en el presente, hay lugares donde hay persecución. Y en el futuro también habrá una persecución cual jamás ha habido en la tierra, a pesar de que haya habido sufrimiento para la iglesia del Señor. En el primer capítulo de Pedro es donde se comenta un poco acerca de este asunto. Y es más, aquí muestra el apóstol que es necesario ser afligidos para que sometida a prueba, oiga bien, sometida a prueba nuestra fe, podamos nosotros entonces brillar y dar testimonio de la verdad. Tanto así que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto o manifestado Jesucristo. De tal manera que la prueba es para que tú brilles, la prueba es para salir victorioso y salir como el oro brillando, dando testimonio de nuestro Señor. Podemos ver que el último comentario del apóstol en realidad muestra mucho más acerca de esto. Dice así: mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, el fuego de la prueba es para fortalecer, para establecer y para afirmarnos en la fe. De tal manera que la prueba muchas veces puede ser una bendición que nos haga salir victorioso en medio de las tribulaciones. Tanto así que podemos ver varios pasajes que hablan de esto, del sufrimiento a causa de la persecución. Y esta semana vamos a estudiar todos estos temas. Veamos qué nos enseña la lección del día domingo con el tema que es persecución de los primeros cristianos. ¿Cómo fue esa persecución? Descubramos qué nos enseña la lección. Muy bien. Hemos entrado en la lección en el día domingo, donde nos presenta lo que es la persecución de los primeros cristianos. Recuerde, la situación en la que se encontraba esta iglesia allá en la edad temprana era una situación difícil. Sufrían persecución, sufrían acusación, sufrían acoso, sufrían humillación, todo por su fe. En este día de la lección nos presenta Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, donde nos dice el apóstol Pedro, dice, hablando de la persecución, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que padecer
en diversas pruebas. Aquí el apóstol está advirtiendo que esto es parte de lo que conlleva ser cristiano para poder pasar la prueba, y ellos tendrían que pasar esta prueba si era necesario pasar estas diversas pruebas para que pudieran ser probados, valga la redundancia. Dice aquí, durante los primeros siglos, el solo hecho de ser cristiano podía significar una muerte horrenda. Oiga usted qué interesante esto. Ahora, en ese tiempo, una carta escrita por que le mandaron al emperador romano, una carta escrita a Trajano, un emperador romano que la escribió Plinio. Este le escribió a este emperador romano y le hizo saber lo que estaba pasando allí en Ponto y en Bitinia, allá por los años 111 y 113 después de Jesucristo. En estas regiones, Pinilio estaba prácticamente narrando en una carta lo que estaba pasando y estaba pidiendo consejo que qué debería de hacer. Y él explicó lo que estaba pasando con estos creyentes cristianos, porque algunos se habían apartado de la fe, estaban siendo perseguidos, negaban la fe, apostataban de su fe y se rendían. Tanto así que dice que él tenía que ejecutar a algunos de ellos, y algunos cristianos, dice, se les permitió probar su inocencia al obligarlos a ofrecer incienso a estatuas de Trajano y de diversos dioses y maldecir a Jesús. Oiga usted, qué terrible. Ellos obligaban a la adoración al emperador, aunque no era una práctica común en todas las regiones. Esto es lo que hacían ellos. Dice, los emperadores permitían y a veces fomentaban la edificación de templos a su nombre. Algunos de estos templos tenían sus propios sacerdotes y altares sobre los cuales se hacen sacrificios. Cuando Pinilio hizo esto, él hizo que otros cristianos mostraran su lealtad al emperador, los hacía rendirse a manera de sometimiento y los obligaba a negar su fe. Él estaba siguiendo prácticas muy comunes que se daban allá en Asia Menor. De tal manera que hubo momentos en el primer siglo que la iglesia sufrió, los cristianos enfrentaron serios peligros solamente por el hecho de ser cristianos. Oiga usted a saber, qué terrible. Esto fue especialmente cierto bajo el emperador Nerón, allá por el año 54 hasta el año 68 después de Cristo. Así es que en el tiempo de la persecución de Primera de Pedro era un asunto geográfico local, como ya mencionamos, en cierta región. Hay ejemplo específico que incluía falsas acusaciones a los cristianos, vituperios y deshonra. Aunque las pruebas eran severas, no parecían haber resultado en el encarcelamiento o muerte generalizado, aunque muchos morían. No era algo generalizado, sino era algo geográfico. Así es que vivir como un cristiano era enfrentar la oposición a lo que la sociedad presentaba en ese entonces. Dice, y podría sufrir por causa de sus creencias. Así Pedro estaba abordando una preocupación seria cuando escribió esta primera epístola. La persecución fue terrible y lo que pasó antes puede pasar ahora y podría pasar en el futuro. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día lunes y comprendamos qué nos enseña la lección con el tema que es el sufrimiento y el ejemplo de Cristo. Muy bien, estamos en la sección del día lunes y esto tiene que ver con lo que son el sufrimiento y el ejemplo de Jesucristo. La pregunta es, ¿de qué manera deberían responder los cristianos en ese entonces con relación a la persecución, al acoso y el abuso que ellos enfrentaban? Es más, ¿qué conexión existía entre los padecimientos que ellos estaban enfrentando con los sufrimientos de Jesús? ¿Y cómo los creyentes deberían de responder por causa de su fe? En este día de la lección nos da esas respuestas y mucho más. La referencia bíblica está en Primera de Pedro capítulo 3, del versículo 13 hasta el 22. El versículo 13 dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? En otras palabras, si estás haciendo el bien, ¿quién te va a castigar?
¿quién te va a hacer mal? Y aunque parezca paradójico, realmente algunas veces sucede así. Ahora, el apóstol aquí nos está dando varias reseñas, cómo presentar defensa en caso de que sean acosados los cristianos. Ellos deben de dar respuesta, dice, con reverencia y mansedumbre. Además de esto, ellos podrían callar la boca de aquellos que tratan de burlarse de los cristianos. ¿Por qué? Porque si ellos los están acusando y ellos están haciendo el bien, ellos deben de con propiedad responder y dar testimonio de la verdad, y de esta manera callarle la boca a estos habladores. Usted sabe a qué me refiero. Dice aquí, cuando Pedro dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Esto nos recuerda lo que dijo Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de males. Sí, bienaventurados sois. Ahora, los cristianos no deberían de temer a aquellos que los atacan, sino que deben de santificar al Señor en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Si a usted lo acosan, lo asedian y lo están de alguna manera maltratando, usted debe de adorar a Dios en su corazón. Y de esta manera usted está mandando un mensaje al cielo para que los ángeles vengan a socorrerlo y a defenderlo en ese momento de tribulación. Yo podría contarle algunas experiencias que he tenido, algunas de las cuales son sorprendentes. Dice aquí, esto ayudará a detener el temor que sienten frente a aquellos que se les oponen. Ahora, es interesante notar que el apóstol aquí dijo algo más que interesante a los que estaban siendo perseguidos. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, él dice algo bien poderoso que les está mandando a los hermanos creyentes de aquel entonces. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y os establezca. En otras palabras, que el mismo Dios que nos llamó nos fortalezca, nos ayude, nos guíe, nos defienda, porque Él es nuestro ayudador. Él ha dicho, dame tu pleito, yo lo pleitearé. De tal manera que podemos ver que esta lección es maravillosa, porque nos está descorriendo el velo, cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer para que con poder explicar lo que nosotros creemos y defenderlo con propiedad, con seguridad. Pedro sugiere a los cristianos que siempre deben de explicar de la esperanza a la que creen, de un modo atrayente, con mansedumbre y reverencia. Pedro realmente insiste que los cristianos deberían de asegurarse de no proveer a otros ninguna razón para acusarlos. Deben mantener limpias sus conciencias. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando usted da testimonio y vienen y lo acusan, usted muestra la verdad. Aquel que lo acusa va a quedar avergonzado. ¿Por qué? Porque usted está dando testimonio de la verdad. Dice aquí, aquellos que acusan a un cristiano no serán dejados en ridículo por la vida sin tacha del cristiano que está siendo acusado. No hay mérito en sufrir por hacer el mal. Si usted sufre por hacer algo malo, oiga, reconózcalo, apártese y no lo vuelva a cometer. Ahora, sufrir por hacer el bien algunas veces sí es posible, pero si sufre por hacer el mal, oiga, eso no tiene ningún mérito. Hay que hacer lo correcto, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así como Cristo padeció por ti, Cristo padeció por mí. Él sufrió el oprobio, el menosprecio, por salvarte a ti. De esta manera Cristo dio testimonio de que nos amaba, que quería nuestra salvación. Y si tú y yo sufrimos por alcanzar a aquel que nos acusa, que nos señala, oye, hay gran mérito ante Dios. Él dirá, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cristo sufrió, Cristo trajo bendición por medio de su sacrificio, por medio de su dolor. Pedro luego dice, usó el ejemplo de Jesús. Cristo mismo sufrió por su justicia, la santidad, la pureza y su vida. Era una reprensión constante, su conducta perfecta, santa. Era una represión constante contra aquellos que estaban en contra de él. Pero su sufrimiento trajo el único medio de salvación. Cristo murió en lugar de los pecadores, el justo por injusto, para que aquellos que creen en él
tengan la promesa de la vida eterna. De tal manera que hay una gran esperanza en todo esto, a pesar de la tribulación. Dice aquí, habiendo hablado de esto, el apóstol dice, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice así: quien habiendo subido al cielo, esto es a saber Cristo, está a la diestra de Dios. Oiga bien, ¿quién está a la diestra de Dios? Cristo mismo. Dice, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De tal manera que todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Y si usted está sufriendo, recuerde que Cristo nos dio ejemplo. No para que suframos, sino nos dio el ejemplo para poder dar testimonio y brillar ante aquellos incrédulos que muchas veces, sin entender la voluntad de Dios, nos acusan, nos señalan y nos acosan, si es posible, para destruirnos. Pero usted y yo hemos de estar como viendo a la invisible, confiados que son más los que están con nosotros que contra nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, angustia, desnudez. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de la fe de aquel que vino para defenderte, defenderme y darnos la salvación y la vida eterna. Si sufres por hacer el mal, bien hecho. Si sufres por hacer el bien, también bien hecho. La Biblia dice, ninguno padezca por homicida, por ladrón o por meterse en lo ajeno. Si padeces por Cristo, eres bienaventurado. Estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué bendición tenemos en este día con el tema que es el fuego de prueba. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto la lección? Veamos. Muy bien. Estamos en la sección del día martes. En este día nos presenta la lección cómo deberían responder por su sufrimiento los cristianos. ¿Qué deberían de hacer? ¿Cómo deberían de considerar lo que es la persecución, las pruebas y el sufrimiento en esta tierra? Mientras tanto, esperamos la bienaventurada esperanza de la venida de nuestro Señor. Bueno, en primera de Pedro capítulo 4, versículo del 12 al 14, nos dice claramente cuál debe de ser nuestra actitud. Escucha lo que dice el apóstol San Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí le está diciendo claramente, no se sorprendan, o sea, no es nada extraño. Ustedes están de parte de Dios y hay un enemigo que está de parte del mal. Y este enemigo es el que ocasiona zancadillas, pone trampas y trata de destruir a los que están buscando la bendición de Dios. Oiga lo que dice Pedro. Pedro deja en claro que sufrir persecución por ser cristiano es participar de los sufrimientos de Cristo. En otras palabras, es de esperarse que esto suceda. Pablo, el apóstol Pablo dice, todos los que quieran vivir piadosamente recibirán persecución. Los que quieran vivir del lado de Cristo van a ser perseguidos. Siempre ha sido así y siempre será así. Jesucristo dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Escucha bien, Pedro, Pablo y Jesús concuerdan con la misma idea. Ahora, Elena G. de White dice claramente que la persecución y los vituperios esperan a todos aquellos que están revestidos del Espíritu de Cristo. Ahora, el asunto es este, que ese espíritu de mal que persiguió a la iglesia en la era primitiva, podemos decir, es el mismo espíritu que persiguió a los cristianos durante todas las edades. Por ejemplo, la lección nos manda al libro de Apocalipsis en el capítulo de 12, versículo 17. Dice así, entonces el dragón, quien es el diablo, Satanás, el mentiroso, el condenado, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Oiga lo que dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos que guardan los mandamientos de Dios, los fieles de Dios, son los que son perseguidos por el dragón, por la serpiente antigua, por el diablo, Satanás, el ladrón, el mentiroso, y el que está ya está condenado. Y como le queda poco tiempo, entonces está buscando cómo destruir
a la descendencia de la mujer, que es la iglesia, que es técnicamente la esposa del Cordero. Dice aquí podemos ver la realidad de la persecución en los últimos días. Así como persiguieron en el antiguo, así van a perseguir en el futuro. Persecuciones y habrá cosas terribles. Dice, sin duda para un cristiano la persecución puede ser una realidad siempre presente. El que quiera vivir piadosamente recibirá persecución. Además de esto, está entrando por la puerta estrecha, por una puerta que no es fácil entrar, porque se trata de hacer la voluntad de Dios. Tiene que padecer persecución. Pedro, aquí dice, entra como dice una advertencia a sus lectores sobre el fuego de pruebas que están enfrentando. Ahora, el fuego puede destruir casa, hojas, árboles y todo, puede destruir. Pero también ese mismo fuego puede hacer que el metal precioso sea probado y salga probado, salga purificado, sea santificado. Ese mismo fuego. El fuego también puede limpiar la impureza. Dice, puede limpiar la plata, el oro y son purificados por el fuego. Aunque nunca deberíamos de acarrearnos persecución adrede o con intención, Dios puede sacar algo bueno de la persecución. La persecución es mala, ciertamente es mala, porque es terrible el sufrimiento por la persecución. Sin embargo, dice el apóstol Pedro, no se desanimen, al contrario, sigan avanzando por fe y para fe. ¿Cómo hacer para enfrentar la prueba? ¿Cómo hacer para enfrentar la persecución? ¿Cómo hacer para mantenerse fuerte y firme en medio de la prueba de fuego? Bueno, yo he escogido aquí tres maneras de que usted puede hacerlo y yo puedo hacerlo. Número uno, como Cristo dijo, miradme a mí y sed salvo. Y yo, si fuere levantado, dijo Cristo, a todos atraeré a mí mismo. En otras palabras, solo viendo al Cordero. ¿Se acuerdan cuando el pueblo era mordido por las serpientes de fuego y miraban a la serpiente? Entonces simbolizaba el pecado, simbolizaba también esperanza. Y eso con fe usted puede alcanzar salvación. Hay que tener esperanza, hay que abrazar las promesas del Señor y alzar nuestra vista para ver de dónde viene nuestro socorro. Hay que poner nuestra vista no en las cosas terrenales, mundanas y pasajeras. Hemos de tener nuestra esperanza en la meta, en la corona de la vida, en el lugar glorioso que nos espera si salimos victoriosos. Por lo tanto, vale la pena luchar, vale la pena vencer, vale la pena pasar el fuego de la prueba. Estudiemos la lección en el día miércoles y descubramos que nos enseña en este día de lección con el tema que es el juicio y el pueblo de Dios. Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección es un tema para mí realmente fascinante. Y es fascinante porque es importante aclarar en el corazón de nuestra iglesia, en el corazón de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, lo que significa el juicio. Oiga bien, en este día de la lección el tema es el juicio y el pueblo de Dios. Oiga bien, el juicio es uno y aquí hay una conjunción que es que agrega, dice, y el pueblo de Dios. Al comparar algunos versículos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como por ejemplo, Primera de Pedro 4, 17 al 19, Isaías 10, 11 y 12 y Malaquías 3, del 1 al 6, llegamos a la conclusión de lo que significa realmente el juicio. El profeta Daniel vio y miraba, dice que el anciano de días venía algo que era como un juicio. Oiga bien, ahora en este día de la lección nos dice cuál es el propósito, el porqué de este juicio. Dice así, en todos estos pasajes se nos dice que el proceso del juicio comienza por el pueblo de Dios. ¿En qué está basado esto? Bueno, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, del versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Aquí pareciera decir que el juicio está para condenar, pero déjeme aclararle eso y por favor ponga mucha atención con lo que le voy a decir.
En nuestra iglesia somos bien dados a acusar, a condenar y que todo el mundo está condenado y que nadie está salvo. Por ejemplo, decimos un versículo, pasó la siega, llegó el verano y nosotros no hemos podido ser salvos. Desde hace mucho tiempo, desde este tiempo del apóstol Pedro, se hablaba del juicio. Oiga bien, el juicio debe de comenzar por la casa de Dios, pero el juicio no es para condenar al pueblo de Dios. El juicio es para determinar quién es el verdadero culpable. El juicio no es para condenarle a usted ni para condenarme a mí si no estamos haciendo lo correcto. O si estamos haciendo lo correcto, si estamos de parte de Dios, el juicio no es para condenarnos a nosotros. El juicio es para determinar al verdadero culpable, al diablo, mentiroso, ladrón, el que estaba ocasionando la persecución a los hijos de Dios aquí en los tiempos del apóstol Pedro. Dice así, aquí está muy interesante, dice, para él los sufrimientos, hablando de Pedro, de los cristianos están experimentando, podría ser nada menos que el juicio de Dios, o sea que ya estaba cayendo el juicio de Dios, que comienza con la casa de Dios, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, en otras palabras, ustedes que están siendo perseguidos, confíen en Dios, confíen sus almas a Dios. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito de este juicio? Nosotros podemos ver claramente en el libro de Isaías, nos dice cuál era el propósito de este juicio. Dios haría un juicio tanto a Sión, que representa el monte de Dios, y también a Jerusalén, cuál es la ciudad amada, la ciudad santa. Y dice que castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y de la gloria y la altivez de sus ojos. O sea, Dios va a juzgar a buenos y a malos, a justos e injustos, pero el justo con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque está entrando por la puerta estrecha, porque la vida no es fácil tratando de hacer la voluntad de Dios. Con dificultad se salva. No quiere decir que no se salva. Lo que está diciendo aquí es que en realidad Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que nadie se pierda. Pero ¿saben qué? El libro de Apocalipsis dice que los justos, aquellos fieles de Dios, están diciendo, clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tanta injusticia, tanto dolor, tanta sangre derramada por tu obra? ¿Hasta cuándo, Señor? O sea, es una situación difícil, pero el juicio, quiero aclarar otra vez, es para detener al culpable, para condenar al verdadero culpable. Como por ejemplo nos encontramos con el texto de, es un texto bien poderoso que no lo podemos pasar por alto. El libro de Lucas, en el capítulo 18, el versículo 1 al 8, habla de un juez injusto, oiga bien, un juez injusto que ni temía a Dios ni a los hombres. Y este juez injusto llega a una mujer diciéndole, Señor, hágame justicia, Señor, hágame justicia. Una pobre viuda que no tenía para pagar los servicios de la corte, no tenía ni quien la representara legalmente, y ella está pidiendo que se le haga justicia, que se le haga justicia. Y este hombre ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero me encanta lo que dice en el libro de Lucas, esta parábola, porque en realidad esta parábola es una parábola bien poderosa. Entonces el versículo 6 dice de Lucas 18, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él el día y la noche? ¿Se tardará en responder? Dios va a hacer justicia y el juicio viene para todos aquellos que no han creído el Evangelio. El juicio viene para aquellos que han rechazado la verdad. El juicio viene para todos aquellos que han dado la espalda a Dios, que han cerrado sus oídos, que no han querido aceptar las buenas nuevas de salvación. El juicio viene y la condenación viene para aquellos que no han creído al Evangelio. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Pareciera que Dios tarda, pero Dios está esperando pacientemente que todos reconozcan su maldad. Aquí era algo muy deseado. La pobre viuda estaba deseando que Dios le hiciera justicia o que este juez le hiciera justicia. La actitud generalizada hacia el juicio. La viuda sabe que prevalecerá en su causa solamente
si puede encontrar un juez que acepte tomar su caso. No tiene suficiente dinero ni estatus para hacerlo, pero finalmente persuade al juez para que la escuche y le dé lo que necesita. Aquí me impacta esta palabra, porque ¿saben qué? Este juez injusto llega a creer por la insistencia de esta viuda, de tal manera que Dios hará justicia. Dios hará justicia, de tal manera que aquellos que están esperando en Dios tienen que tener la paciencia, porque Dios arreglará nuevamente todas las cosas. ¿Quién no te temerá, oh Dios? Dice aquí, oh Señor, glorificará tu nombre. Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios es fiel y verdadero. Dios hará justicia a sus escogidos que claman de día y noche. Léalo en Ezequiel. Ahí está el juicio contra los culpables, y Dios pondrá su sello a aquellos que claman y gimen a Dios por las abominaciones que se dan aún dentro del pueblo de la casa de Dios. Por lo tanto, no tenga miedo ni temor al juicio, porque Dios hará juicio y misericordia a aquellos que aman a Dios y confían en Él y buscan hacer su voluntad. Estudiemos la lección en el día jueves y aprendamos de este día la lección, cuyo tema es fe en medio de las tribulaciones. Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día nos presenta lo que es fe en medio de tribulaciones. Una tribulación es algo así como cuando usted pasa muchos problemas, dificultades que dejan la mente confundida al grado de estar cansado, fastidiado, desesperado, atribulado, en una situación que no sabe ni qué hacer. Es tanta la tribulación que puede causar confusión, y la duda puede llegar al corazón al grado de creer que Dios no está al control. Aquí dice, como hemos visto, Pedro estaba escribiendo a creyentes que estaban sufriendo por su fe. Estos hermanos, de acuerdo a lo que dice la historia cristiana, la situación que a ellos les siguió empeorando y dificultando por la persecución. Seguramente hubo un tiempo en el cual ellos pasaron tantos problemas que algunos se desanimaron, quizás algunos no continuaron en la fe, pero hubieron algunos fieles, valientes, que tenían fe. Recuerda que la fe es poder. La fe es un valor que le da coraje para seguir adelante a pesar de la tribulación. Fe también es creer, confiar en Dios y en su palabra primariamente. De tal manera que seguramente estos hermanos de ese entonces encontraron solaz y consuelo en lo que escribió Pedro. Sin duda, muchos lo encuentran hoy también. Cuando usted busca en la palabra, encuentra promesas maravillosas que le dan esperanza, fe y confianza, valor, poder para vencer. Ahora, podemos ver que el sufrimiento está aquí, es uno de los temas principales casi en toda la Biblia, en muchas partes de la Biblia. Primariamente en uno de los primeros libros de la Biblia, como conocido como el libro de Job. Allí podemos ver que el tema del sufrimiento es un tema que es recurrente. Ahora, hay podemos decir, una disertación sobre este tema. ¿Quién es el que causa el sufrimiento? ¿Quién es el que causa el dolor? ¿Quién es el que causa problemas de malhechores? ¿Cómo pasar situaciones en las cuales usted tal vez ni esperaba? Pero digo más, aquí la enseñanza bíblica dice que ninguno debe padecer por ladrón, por malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Dice aquí que el siervo Job pasaba tantas dificultades también, no por meterse en lo ajeno, no por malhechor y tampoco por ladrón, sino que Dios dijo: ¿has considerado tú a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sin embargo, en todo ese libro de Job encontramos el drama, cosas tristes, desagradables. ¿Cómo es posible encontrar en medio de la tribulación fe, esperanza, valor, poder? ¿Cómo? Bueno, al echar una mirada clara en toda la Biblia, usted se va a dar cuenta en temas muy interesantes, como por ejemplo en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿quién es el causante de todos los males? ¿Quién es el causante del dolor,
del sufrimiento, de la tragedia, de la persecución, de la muerte de estos primeros cristianos? El diablo siempre ha estado detrás del mal. Él es el príncipe de la maldad. Él es el príncipe de este mundo. Él es un ladrón, salteador. Él es el verdadero culpable de todos los males. De tal manera que nosotros vivimos en esta tierra y estamos enfrentando una batalla. Apocalipsis lo dice claramente. Apocalipsis dice que el dragón dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los santos. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En otras palabras, Satanás y sus ángeles del cielo cayó a la tierra y él sigue instigando, sigue haciendo batalla, sigue haciendo guerra. Y en medio de esa guerra está usted y estoy yo. Hay una batalla cósmica, un conflicto que usted no lo puede ver, que yo no lo puedo ver, pero que está allí, una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, pero que Satanás ya está vencido. Él está nada más dando patadas de ahogado. Dice aquí, hay un diablo real y un Jesús real que están peleando una batalla real por los seres humanos. ¿Cómo entonces la palabra que nos da aquí el apóstol Pedro nos puede ayudar a tener esperanza? Cuando sufrimos, cuando el sufrimiento viene y no entendemos qué es lo que pasa, nos hacemos la pregunta, tal vez nosotros somos culpables, no somos culpables de lo que está pasando. Posiblemente algunas veces usted ha pasado eso, no entiende lo que está pasando, hay perturbación, no tenemos una respuesta, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que podemos aquí nosotros hacer es creer, confiar y seguir haciendo el bien, seguir confiando, porque recuerde, tener fe en medio de las tribulaciones es tener poder, es tener valor, es tener confianza, es creer y confiar en Dios en medio de la tribulación. Es fácil confiar cuando todo está bien, pero cuando viene la crisis hay que aferrarse a las promesas de Dios. Aquí dice, lo único que podemos hacer aún en medio de nuestro sufrimiento es encomendar nuestras almas a Dios, confiando en Él, nuestro fiel Creador, y seguir haciendo el bien. De tal manera que podemos conocer más de cerca a Dios, a conocer a Dios, su amor, su bondad, su longanimidad y paciencia. Usted no trate de entender lo que está pasando. Usted nunca va a entender los caminos de Dios. Dios tiene caminos extraños. Lo que usted y yo debemos de hacer es creer en Dios, creer en su palabra y confiar de que Él está al control. Por lo tanto, hemos de tener fe en medio de las tribulaciones y confiar en aquel que todo lo puede. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta lección ha sido una lección con un grande y hermoso contenido. Sufrir por Cristo, la lección número 6. Esta lección ha sido una lección que nos ha abierto los ojos y nos ha preparado para lo que podría suceder en el futuro al militar en las filas de la iglesia de Dios en esta tierra. Hemos visto cómo la iglesia de aquel entonces sufrió, enfrentó crisis terrible. Aquí podemos ver cómo la iglesia cristiana sufrían, enfrentaban tortura, cómo estos cristianos de esta época se les agarraba, se les torturaba, se les obligaba a renunciar a su fe y de manera humillante se les obligaba a adorar al emperador, haciéndoles ofrecer sacrificios, incienso, como que ellos fueran dioses. Realmente esta lección nos ha demostrado cómo nosotros podemos sostenernos en pie en medio de la tribulación, en medio de la crisis. Dice aquí que aquellos cristianos eran obligados a negar su fe y un gobernador
los obligaba a tal grado que tuvo que mandar una carta al emperador para decirle no sé qué hacer con ellos. Algunos niegan su fe, dicen que ya no son parte del grupo de los cristianos, yo los obligo, y algunas veces los mataba. Del año 111 al 113 y de los años 85 en adelante, se les obligó a los cristianos a adorar imágenes idólatras. Algunos de ellos se negaron, tuvieron que entregar su vida. Todos ellos lograron sufrir por causa del evangelio, sufrieron por Cristo. ¿Cuál era el principal problema? ¿Cómo vendría a ser en los futuros días, en los días finales en los cuales tú y yo vivimos? ¿Cómo viviríamos este gran conflicto? Bueno, dice aquí, al echar una mirada sobre todas las causas terribles de las convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarían la tierra de aflicción, en algún momento se le va a echar la culpa a los fieles hijos de Dios que guardan los mandamientos. Se les va a acusar de ser ellos los culpables. Y tú y yo podríamos ser perseguidos por causa de este mensaje de bendición y de salvación, pero que para ellos es de condenación. De tal manera que aquí podemos ver que hay un juicio para los culpables. Hay un juicio donde está el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, dijimos, saldrá victorioso, porque la condenación es para Satanás, para sus ángeles y para aquellos que no han querido obedecer al evangelio. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición, como por ejemplo, persecución de los primeros cristianos. Vimos cómo este gobernador llamado Pilinio, él hacía todas estas cosas, ultrajaba a la iglesia primitiva, los hacía adorar al emperador, los hacía ofrecer sacrificios. Algunos se rendían, pero muchos de ellos murieron en testimonio de su fe. De tal manera que este llamado Domitiliano y Nerón algunas veces abusaron a tal grado de hasta matar a los cristianos. Esto sucedió hace mucho tiempo y puede suceder en el futuro. De tal manera que los cristianos fueron acusados, fueron perseguidos y fueron obligados a hacer cosas horrendas. En el tema número 2 comprendimos sufrimientos y el ejemplo de Cristo. Así como Cristo sufrió, tú y yo hemos de sufrir. Pero si sufrimos haciendo el mal, por meternos en lo ajeno, por ladrones o por hacer otra cosa mala, eso no es sufrir por el Señor. Ninguno padezca por homicida, por ladrón o por meterse en lo ajeno. De tal manera que el ejemplo de Cristo fue para dar testimonio a aquellos que lo ultrajaron, lo sacrificaron, lo mataron. Y el ejemplo de Cristo fue de bendición porque reconocieron que en Él estaba la bendición de la salvación. De tal manera que es una oportunidad para brillar cuando tú y yo somos ultrajados, perseguidos. Jesucristo dijo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Bienaventurados sois, vuestro galardón es grande. Por lo tanto, hemos de seguir el ejemplo de Cristo. En el tema número 3, el fuego de prueba. Usted sabe que el fuego quema, ¿verdad? El fuego quema todo. Madera, papel, tela, todo quema. Hasta el hierro lo funde. Pero ese mismo fuego que quema, que destruye, también purifica y hace que el oro salga probado, que la plata salga probada. Y así, siendo probada nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, seremos aprobados por nuestro Señor. De tal manera que no importa el fuego de la prueba, porque el fuego de la prueba nos consolida en la fe, nos hace aferrarnos a la fe y a ser victoriosos. No es fácil, pero en el nombre del Señor hemos de salir victoriosos. En el tema número 4 comprendimos lo que es el juicio y el pueblo de Dios. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios ha de ser juzgada también, igual que los impíos, igual que los gentiles, como se le llamaba en aquel entonces. Pero ¿sabe qué? El juicio no es para condenar. El juicio es para determinar quién es el culpable.
Y una vez determinado el culpable, ahora sí, viene el juicio ejecutivo, que es el que va a quemar a Satanás, a sus ángeles y a aquellos que no han querido obedecer al Evangelio. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, el juicio es para los culpables. Vimos cómo el libro de Lucas capítulo 18 nos mostró la viuda que hacía ruegos al juez injusto que no temía ni a Dios. Pero este hombre que no temía a Dios ni a los hombres, dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Sí, Dios hará justicia. Y este hombre escuchó la oración insistente de esta viuda. Y de esta manera esta viuda pudo recibir la bendición de recibir justicia. Los hijos de Dios en Apocalipsis dice que decían: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Clamaban y gemían, como gimen y claman los de Ezequiel capítulo 8 y 9. Léalo en su Biblia. Ellos claman por las abominaciones. No señalan, no condenan. Ellos claman a Dios por todas esas abominaciones. Esta es la característica diferente. Ellos tienen un estilo de adoración a Dios. Y ellos serán sellados con el sello del Dios vivo. De tal manera que el juicio no me preocupa, que no te preocupe. El juicio es para determinar el verdadero culpable. En el tema número 5. Fe en medio de las tribulaciones. En esta parte de la lección nos mostró cómo la fe es poder, la fe es valor, la fe es creer y confiar en Dios y mayormente en sus promesas. Usted sabe que el diablo es un mentiroso, es un ladrón. Él es el causante de las tribulaciones, del dolor, de la muerte, del sufrimiento. Él es el príncipe de la maldad. Él es el príncipe de este mundo. Él fue echado fuera de allá del cielo, cayó en la tierra y él ha venido a hacer guerra a los santos. Pero ¿saben qué? El apóstol Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, hemos de creer, confiar, tener valor, fe y esperanza en medio de las tribulaciones. Y esta fue la lección número 6. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 7, cuyo título es Líderes Siervos. Gracias, mis hermanos, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerde, todavía tengo algunos regalos para todos aquellos que así lo deseen. Esto puede ser suyo, también va a llevar mi firma, así es que solicite su bendición, como ya lo dije. Y si usted cree que esta lección ha sido de bendición para usted, compártala con todos tus amigos. Y si tú también quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Déjanos tu comentario ahí abajo. Si quieres recibir la lección, ponle like, suscríbete a nuestro canal y búscanos también en Facebook, donde nos encontrarás como Mi Escuela Sabática. Gracias, que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas con corazón, por estudiar toda la lección de Mi Escuela Sabática. Y ahora te pido que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y te invito a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por estas lindas y maravillosas lecciones. Te rogamos que nos bendiga, Señor, que nos dé fuerza, fe, poder, valor para vencer. Y a pesar de que tengamos muchas veces que sufrir en medio de la tribulación, danos confianza, fe y esperanza de que tu brazo poderoso estará con nosotros siempre, Padre. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas hoy y siempre, Padre, nos des fe y poder para vencer, en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.